el aula, aunque ustedes ya la tienen disponible. Y de paso vamos comentando los temas que tenemos aquí. Bueno, creo que ahora ya están viendo mi pantalla. En principio, yo arreglé el archivito este que decía programación de clases, ¿sí? En el cual no había tenido en cuenta esa fecha especial, que fue la semana pasada, y la teníamos en principio como clase, como día de clase. Así que ahora yo cambié la programación a lo que realmente sucedió, así que voy a volver a cambiar este documento para que les quede de acuerdo al nuevo calendario, a cómo se habían programado las clases. Para el primer cuatrimestre son los cambios, para el segundo cuatrimestre queda exactamente igual. Ahí en principio no hay cambios. Bueno, vamos a ir directamente a la unidad 6. La última clase habíamos visto álgebra de Boole, si no me equivoco, que es la unidad 5. Y entonces en la clase de hoy lo que vamos a ver es lógica digital, primera parte, la primera parte de lógica digital. Con todos los cursos más o menos andamos en el mismo tema, así que no estamos diferidos con respecto al resto de los cursos, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, el primer documento que tenemos acá es el que yo voy a dar, la presentación que voy a dar. Después tienen un cuestionario que es de resolución obligatoria para lo que sería la participación o dar el presente. Este cuestionario está habilitado por 48 horas y a las 48 horas se cierra. Así que hay que tratar de hacerlo dentro de ese plazo, ¿sí? Mi recomendación a los que están presentes, antes de retirarse del aula, traten de hacerlo el cuestionario. Son 2 preguntas muy sencillas sobre los temas, no me acuerdo si 2 o 3, creo que 3 en este cuestionario. Sobre los temas que estamos dando, o sea, sobre los temas que yo voy a dar de la presentación. Y por otro lado, yo me quedo conectado y les puedo responder cualquier duda o consulta que tengan, así que no importa que sea del cuestionario, si tienen dudas sobre eso. Bueno, después tienen un TP6, que el trabajo práctico este se divide en 3 partes, ya que la unidad 6 la hemos dividido en 3 clases, la clase de hoy y 2 clases más. Y entonces hay un TP6A, TP6B y TP6C, cada uno referido a los temas de cada clase, ¿no? Es decir, en este caso son todos de lógica digital, circuitos lógicos. Después, en la segunda parte, hay otro de circuitos secuenciales y en la tercera parte hay otro de memorias. Así que cada TP que formarían los 3, el TP6, está relacionado con la clase que vamos a dar. Acá tienen un documento que dice circuitos combinacionales referencias, es decir, es para aclarar un poco, sobre todo los gráficos, que en el caso de las presentaciones muchas veces están medio dibujados con los símbolos que nos da la máquina, y no quedan muy lindos cada uno de los símbolos, así que ahí en ese documento tienen los símbolos reales. Es un optativo, no es obligatorio, pero bueno, el que lo quiera ver lo tiene ahí. También tiene resumen de las tablas de verdad de cada una de las compuertas. Después tienen el capítulo 6 del libro de Patricia Quiroga, Arquitectura de las computadoras.
que es, bueno, el libro de la cátedra y que va siguiendo unidad por unidad, por lo menos en esta primera parte. Después ya vamos a ver que va a cambiar porque este año cambió el programa, así que ya no sigue las unidades del libro. Después tenemos aquí un video que dice Lógica Digital primera parte, es el video de la clase de hoy, el video de la clase de hoy, pero de un curso del año pasado. Así que aquel que lo quiera volver a ver, digamos, lo puede hacer. Es largo, es un video largo porque dura lo que dura la clase. Y es optativo, el que estuvo en la clase no hace falta que lo vea. Así que es totalmente optativo, pero lo tienen ahí también disponible para el que lo quiera ver. Y por último, para esta unidad o para esta, digamos, clase, tienen la tarea para poder entregar el TP5, que era el trabajo práctico de la clase anterior. Así que acá lo pueden levantar este documento. Junto con esto tienen el archivo con el TP resuelto para poder autoevaluarlo o autocorregirlo. Y digamos que tiene fecha límite, como todos los TP, el 4 de julio, que es la semana anterior a la del parcial. Así que esta es la fecha límite y si lo pueden entregar antes, mejor. Lo que siempre les recomiendo, no dejen todo para último momento, porque a último momento hay que estudiar. Esta materia es una materia que tiene muchos temas, es larga, y no se puede estudiar en un día el parcial. Yo les diría que por ahí hasta una semana les queda corta, pero si van siguiendo día a día o clase a clase, es simplemente un repaso y entonces estarían en condiciones y no habría ningún problema. Bueno, yo acá ya tengo la próxima clase, pero no está mostrada, que sería circuitos combinacionales, segunda parte, que ya lo vamos a ver la próxima clase. Así que ahora voy a tomar directamente desde de aquí del aula, voy a tomar la presentación para seguir la presentación directamente desde aquí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan o algo así? No, profe, al menos yo de momento. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación de hoy. Esperen que antes de empezar voy a dar una recorrida por el aula, a ver si, por el Meet, si hay alguien que quiera entrar. Bueno, no, por lo visto no, estamos todos. Bueno, ahora somos 47. Bien. Bueno, acá está el documento corregido de la programación. Acá fue fecha de finales, no hubo actividad el 23 de mayo. Y nos quedan la clase de hoy, la próxima clase y el 13 de junio para ver la unidad 6. Le saqué un día a la unidad 7, así que la vamos a tener que ver en un día. Y después nos va a quedar, sí, una clase de repaso general para repasar todas las unidades y evacuar todas las dudas previas al parcial, que sería el 11 de julio. Les recuerdo que el parcial es presencial, así que va a ser en campus a las 19 horas. Estimo que con la cantidad de alumnos que somos,
podría llegar a conseguir un aula para no tener que subdividirlo, pero una vez que me la asignen, se los voy a comunicar para que no haya problema. Bien, bien, vamos a esto minimizar y vamos a la presentación. Bueno, todos ven bien mi presentación, ¿no? Sí, sí. Bueno. Les pregunto porque yo la estoy viendo en mi pantalla con un poco brillo, pero bueno, debe ser un problema la configuración del brillo de la pantalla que lo debo haber puesto para economizar batería. Bien. Bueno, lo que vamos a ver en esta primera parte de lo que sería la lógica digital, son básicamente todos los circuitos que están involucrados dentro de un microprocesador y digamos dentro de nuestra arquitectura, porque en realidad hay circuitos que también los puedo utilizar en otras actividades dentro de la máquina que no son dentro del microprocesador. Así que vamos a ver que dentro de lo que se llaman los circuitos lógicos, vamos a ver en principio un generador y detector de paridad, aunque este tema en particular, generador y detector de paridad, no lo voy a tomar en el parcial. No lo voy a tomar en el parcial. No pretendo que se estudien circuitos de memoria, así que en este caso no lo vamos a tomar. Más allá de que después en el práctico hay un ejercicio en el cual tienen que construir un generador de paridad con un código BCD. Así que lo veremos en la práctica, en el TP, pero no lo voy a tomar en el parcial. Así que primera aclaración para hacer. Bueno, el segundo circuito que vamos a ver son codificadores y decodificadores. Hay que aclarar que siempre que existe un circuito que va en un sentido, siempre existe el circuito opuesto. ¿Está bien? Con lo cual, el codificador lo que me hace es codificar la información. Es decir, yo entro con un teclado y del otro lado voy a tener un código ASCII, ¿está bien? Que es el que entra en la máquina, para que la máquina lo pueda interpretar. Y del otro lado, o digamos inversamente, tengo el decodificador, que el decodificador va a recibir ese código ASCII y de alguna manera me lo va a dibujar, ya sea en una impresora o en una pantalla, de manera tal que yo pueda interpretar qué significa ese carácter ASCII. Bueno, después tenemos como tercer circuito lógico los multiplexores y demultiplexores. Estos son dispositivos muy utilizados dentro de la arquitectura. Después tenemos los conversores de códigos, que, bueno, estos son para aplicaciones particulares, pero que, bueno, dentro de la máquina también puedo llegar a tener algún conversor de este tipo, sobre todo cuando quiero trabajar rápidamente con restas, trabajando con códigos que sean autocomplementarios. Y por último, como circuito lógico, vamos a ver los comparadores. Luego, estos otros también son circuitos lógicos, pero los llamamos circuitos aritméticos. ¿Por qué? Bueno, porque van a resolver cálculos. Y para ello, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos lo que son los semisumador y sumador completo. Ya lo vamos a ver esto de qué se trata. Después tenemos el sumador restador binario, que es el que tiene la unidad aritmética lógica. El sumador BCD, que también puedo sumar y restar en BCD. En este caso solo vamos a hacer la suma, aunque se puede hacer también la resta, como creo que ya lo hemos visto en la parte teórica de numeración. Y después tenemos la integración de circuitos aritméticos y lógicos, que sería la unidad aritmética lógica. Es decir, que vamos a llegar a diseñar o entender cómo funciona una unidad aritmética lógica, que ya esto sí está metido dentro del microprocesador. Bueno, aquí lo que estamos viendo en este diagrama es un circuito generador de paridad. Y en este caso, este circuito, que es un poco complejo, lo podemos generar paridad par o paridad impar. Es decir que yo puedo generar cualquiera de las dos paridades y eso se lo agrego a mi código para transmitirlo. Del otro lado debe haber un detector de paridad de la misma paridad que yo estoy incluyendo con la información. Nunca voy a incluir las dos paridades. O tengo paridad par o tengo paridad impar. Y una sola es la que le agrego a la información. ¿Cuál sería la información? Bueno, en este caso, estos 8 bits que figuran aquí adelante, que serían B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, son 8 bits, podría ser, por ejemplo, un carácter ASCII, la información que tengo acá de B0 a B7, y a esta información le tengo que agregar un bit de paridad. Si yo quiero trabajar con paridad par, le tendré que poner el paridad par, esta salida, y si trabajo con paridad impar, la salida de paridad impar. ¿De qué depende? Bueno, las máquinas que tienen que estar asociadas, es decir, que ambas tienen que tener la misma paridad, son la que transmite la información y la que recibe la información. Es decir, son dos máquinas que están emparentadas a través de una conexión, ya sea de red o ya sea un cable telefónico o cualquier conexión de internet que ustedes o de red que ustedes puedan implementar. Bien, segundo circuito que vamos a ver es el codificador. Entonces, desde el punto de vista esquemático, es una caja negra, el codificador, que va a tener n salidas que corresponden a un código, por lo tanto, de las salidas no me puede faltar ninguna, porque es un código, podría ser un código BCD, en ese caso tendrá 4 salidas, o podría ser un código ASCII, en ese caso tendrá 8 salidas, y las entradas posibles son 2 a la n, es decir, que si n es 4, 2 a la cuarta son 16, tendré 16 entradas posibles. Y si n es 8, 2 a la 8 me da 256 entradas posibles. De estas entradas podría ser que alguna no la usemos. Por ejemplo, si yo estoy generando códigos BCD, que son símbolos del 0 al 9, 10 símbolos, y yo tengo 16 entradas posibles. De esas 16 entradas, solo voy a tomar 10, una para cada símbolo.
Es decir, suponiendo que esto fuese un teclado que tiene las teclas del 0 al 9, yo voy a tener solamente las teclas que corresponden al teclado. Y eso me va a generar cada uno de los códigos BCD. En ese caso, habría 6 entradas que no las estoy utilizando, no las estoy empleando. Así que 2 a la n son las entradas posibles, de las cuales podría ser que alguna no utilicemos. Este es el caso de los codificadores. Salidas no me puede faltar ninguna porque es un código. Bueno, acá tenemos el caso particular de un codificador BCD, como veníamos hablando, y lo que mostramos en esta diapositiva es la tabla de verdad que le corresponde, donde T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T9 serían las teclas de un teclado que cada una lleva un número. Así que de acuerdo a la tecla que yo apriete, tenemos lógica positiva porque actúa cuando la tecla se pone en 1. Es el código que me tiene que dar. Cuando T0 está en 1, el código que tengo que tener a la salida es 0000. Es decir, 4 ceros. En las salidas, cada una de las funciones F0, F1, F2, F3 me va a dar los circuitos que tiene que tener cada una de las salidas, los circuitos lógicos que tiene que tener cada una de las salidas para poder construir este codificador. Entonces, aquí en la próxima diapositiva, vemos que de acuerdo a la tabla de verdad, los valores que están en 1, la función F0 va a ser T1 más T3 más T5 más T7 más T9, es decir, que la puedo construir con una compuerta O, que va a tener en este caso 5 variables de entrada, 5 variables de entrada, y eso me va a dar la función F0. Para la función F1 es T2 más T3 más T6 más T7, es una compuerta O de 4 variables de entrada. Para F2 es T4 más T5 más T6 más T7, otra compuerta O de 4 variables de entrada. Y para F3 es T8 más T9, que es otra compuerta O ahora de 2 variables de entrada. Así que fíjense en que un codificador BCD es simplemente una configuración de compuertas O en las cuales cada una de las funciones depende de, bueno, qué teclas están conectadas, qué tecla es la que apretamos para que se produzca la función correspondiente. El código correspondiente. Bueno, vamos ahora al circuito opuesto, o circuito inverso, es decir, el decodificador. El decodificador tiene n entradas ahora, n entradas, y 2 a la n salidas. Y en este caso, no me puede faltar ninguna entrada. En el caso del codificador, podría ser que alguna entrada no la tomábamos. En este caso, no puedo descartar ninguna entrada porque es un código. Y las salidas van a ser ahora 2 a la n. 2 a la n que antes eran las entradas. Ahora son las salidas. Bueno, de las 2 a la n salidas, podría ser que haya salidas que no utilizo. Por ejemplo, si hacemos un decodificador BCD a 7 segmentos, que sería un dígito, digamos, con segmentos que se iluminan de acuerdo al número que yo quiero dibujar. En este caso, tendríamos 4 entradas, pero solamente estoy utilizando 7 salidas. Una para iluminar o para encender cada uno de los segmentos
que tiene este dispositivo. Entonces acá, como tendría 16 salidas posibles, de las 16 solamente utilizamos 7, el resto no las utilizo. Así que otra vez, para tener en cuenta. ¿Cuándo utilizamos todas las salidas en el caso de un decodificador? Bueno, cuando por ejemplo estamos utilizando un decodificador para decodificar una dirección de memoria, una posición de la memoria. En ese caso, yo voy a tener, por ejemplo, en una máquina moderna, 32 bits para direccionar, y si tengo 32 bits para direccionar, voy a tener 2 a la 32, que me da 4 gigas salidas, y eso es, cada una de las salidas lo que va a estar haciendo es habilitando una posición de memoria que va a almacenar un dato. Así que ahí en la entrada pongo una dirección, a la salida tengo una posición que está habilitada para mostrarme la información que tiene. Bien, o sea que en ese caso sí conviene o estaríamos utilizando todas las salidas posibles. Bueno, en este caso estamos mostrando un decodificador BCD a 7 segmentos, donde acá vemos en el margen derecho un display que tiene los 7 segmentos indicados con letras minúsculas, A, B, C, D, E, F y G. Normalmente todos los fabricantes los dan de esta misma forma, y la única diferencia es que puede ser que sean ánodo común o cátodo común, y ahí entonces depende de si yo lo alimento con lógica positiva o con lógica negativa, para activar este display. Por ejemplo, si yo quiero dibujar el número 3, tendré que tener prendido el segmento A, el segmento B, el segmento G, el segmento C y el segmento D. Ahí tengo el 3. Y si quiero dibujar el 1, tendré que tener el segmento B y el segmento C encendidos. El 0 son todos los exteriores y el 8 son todos los segmentos digamos, iluminados o encendidos. Bien. Bueno, en este caso, lo que estamos tratando de simbolizar es cómo sería el circuito, de un decodificador de dos variables de entrada, simplemente para que ustedes vean cómo queda habilitada cada una de las posiciones de memoria cuando esto está funcionando como un decodificador de direcciones. ¿Está bien? Entonces, lo hacemos solamente con 2 bits para que sea ejemplificador y, digamos, un circuito simple, que no tenga que ponerle muchos cables, porque trabajo con muchos bits. Acá en este caso tengo 2 bits que serían el A y el B, estos pueden valer 0 o 1, y la función o la salida que va a quedar, digamos, habilitada o en 1 es de acuerdo a los valores que tomen las variables A y B. Por ejemplo, si A y B valen 0, esto se pone en 1, esto se pone en 1, 1 y 1, tengo un 1 acá, la salida F0 va a estar en 1. Bien, la tabla de verdad de este circuito es esta que tenemos aquí. Es decir,
yo tengo las variables con todos sus estados posibles y las salidas, si tengo n entradas, son 2 entradas, la salida es 2 a la n, 2 al cuadrado me da 4, voy a tener 4 salidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la salida que está habilitada es la que tiene como valor binario el subíndice de la salida. Así que 0, 0 sería 0, F0 se pone en 1 cuando A y B están en 0. Cuando A está en 0 y B está en 1, esto me indica valor 1, F1 se va a poner en 1. Luego F2 y luego F3. Es decir, ¿qué significa esto? Que solo se habilita una salida, solo una salida por cada combinación que se cumple de las variables A y B. Bueno, acá tenemos el mismo decodificador, pero le hemos agregado una pata más. Esa pata más es el enable. Acá, enable. ¿Qué es lo que hace el enable? Me habilita el circuito. Me habilita todo este circuito. Mientras que el enable esté en 0, todas estas compuertas van a tener un 0 adelante. Porque si una de las entradas de una compuerta I vale 0, la salida es 0. ¿Está bien? Tabla de verdad de la compuerta I. Por lo tanto, el enable lo que me va a permitir es que esto pueda trabajar en forma sincrónica mediante una habilitación del microprocesador. Es decir, que las salidas estén presentes cuando lo habilita el microprocesador. Bueno, acá vemos cuál sería la tabla de verdad agregándole el enable. Si el enable está en 0, todas las funciones van a valer 0. No importa lo que valgan A y B. Y recién cuando el enable esté en 1, ahí sí me interesa lo que está en A y B. Y en este caso, digamos, voy a repetir la tabla que tenía antes. Es F0, F1, F2 y F3 en 1 de acuerdo al valor que indican en binario las variables AB, que son las dos variables de entrada. Bueno, ya está. Sí. Sí, sí. Quería preguntar, ese gráfico es el circuito, ¿no? O sea, de todo el enable. Sí. Acá todo eso representa el enable. Acá tenemos el enable habilitado. Okay. Y esquemáticamente lo dibujaría de esta forma. Tengo las dos variables de entrada, las 4 salidas, y el enable que sería el que habilita el decodificador. ¿Es solo un habilitador? Es como una especie de habilitación, sí. Okay. Es decir, que esto no ocurre en cualquier momento, sino solo cuando el enable está habilitado. Ok. Bien. Gracias. Bueno, ahora vamos a otros dos circuitos, que son el multiplexor y el demultiplexor. Y acá, bueno, el que está sobre el margen izquierdo es el demultiplexor. En este caso tiene una entrada de datos, 2 a la n salidas y n son las entradas de selección. ¿Qué significa esto? Que yo voy a seleccionar con estas n entradas, de acuerdo al valor que tomen, qué salida, cuál de estas salidas es la que está conectada con la entrada. Entonces, suponiendo que sea 0, 1, 2, 3, esto va a estar conectado con la entrada cuando acá tenga 0, 0. Y la salida 3 va a estar conectada con la entrada cuando acá en las entradas de selección tenga 1, 1. ¿Está bien? En otras palabras, es como una llave que va conmutando de posición de acuerdo a los valores que toman las variables de selección.
con lo cual el dato va a salir por una sola de las salidas, que es la que está seleccionada con las entradas N, o de selección. Y el demultiplexor, que sería el circuito opuesto, tiene 2 a la n entradas de selección y una salida de datos. En este caso, las entradas de selección me están mostrando qué entrada, cuál de las 2 a la n de las entradas está conectada con la salida. Entonces, si acá tengo 0, 0, la entrada E0 va a ser la que está conectada a la salida. Perdón. Sí. O sea, ¿entran ceros y salen ceros y salen unos? ¿O cómo es? No entendí bien eso. Recuerden que son datos. Y si es un dato puede ser un 0 o un 1. Pero Claro. ese 0 o ese 1 yo lo conecto a la salida que quiero en el caso del demultiplexor, o en el caso de las entradas voy a tener 4 datos diferentes que pueden ser ceros o unos, y esa información, el dato que tenga en cada una de las entradas, va a estar en la salida cuando las entradas de selección lo estén seleccionando esa entrada. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, o sea, lo que selecciono va a aparecer en la salida. Exacto. Ok. Bueno, en este caso tenemos un demultiplexor que tiene dos variables de entrada, de selección, dos entradas de selección, y tengo un dato. El dato puede ser un 0 o un 1. ¿Está bien? Esto es un dato, es una entrada. Las variables de selección van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, de acuerdo a los estados de las variables A y B. Y las salidas, F0, F1, F2 y F3, van a tener el dato de acuerdo a que las variables A y B estén seleccionando esa salida. Así que fíjense que cuando vale 0, 0, estoy seleccionando la salida F0. Por lo tanto, el dato me va a quedar en F0. Si estoy con 0, 1, me va a quedar en F1. Si estoy con 1, 0, me va a quedar en F2. Y si estoy con 1, 1, me va a quedar en F3. Así que esta sería la tabla de verdad que le corresponde a este demultiplexor. Desde el punto de vista circuital, lo que está metido dentro de esta caja que dice demultiplexor, son simplemente compuertas I, que van a estar conectadas a las variables A y B, negadas o no, de acuerdo a la conexión, y el dato que lo tenemos en esta línea, es común a todas las compuertas. De tal manera que si yo acá en A y en B tengo 0, 0, esto después el inversor va a estar en 1, esto después el inversor va a estar en 1, tengo 1, 1 acá, significa que el dato va a estar en la salida F0. Y así sucesivamente. Yo tengo F1, sería 0, 1. Así que esto sería en 0, viene acá y habilita esta compuerta. B en 1, acá tengo 1, 1, y el dato en ese caso es el que pasa a F1. Bien, en este caso ahora tenemos un multiplexor, donde tengo las variables de selección A y B, que lo que hacen es seleccionar cuál es la compuerta de estas 4, cuál es la compuerta que está habilitada, porque quedaron esas 2 entradas en 1, y en ese caso el dato que tengo en esa entrada es el que va a pasar a la salida. De 0, si tengo 0, 0, de 1 si tengo 0, 1,
D2 si tengo 1, 0 y D3 si tengo 1, 1, todo esto en las variables A y B. Bueno, las salidas de estas compuertas, de estas compuertas I, las salidas, las conecto a una compuerta O para tener una salida única, porque dijimos que el multiplexor tiene 2 a la n entradas, donde n son las variables de selección, pero tiene una sola salida. Así que por eso es que todas las salidas las recolecto en una compuerta O, que me va a dar la función de salida. Si la salida salió por acá, bueno, no importa, va a salir en el dato de salida, que es... Profe, Sí, le hago una consulta. sí, En caso de tener que hacer ese gráfico nosotros, sí. ¿se pueden llevar 4 conectores a una O a modo esquemático? ¿Te tengo que poner cada 2 conectores una O y ir llevándolo? No, sí, sí. Recuerden que cuando ustedes están haciendo esquemáticamente los circuitos, como en el caso anterior, yo ponía una compuerta ahí que tenía 5 variables de entrada, ¿está bien? Desde el punto de vista, digamos, comercial, no existe una compuerta que tenga 5 variables de entrada, ¿está bien? Con lo cual tendría que utilizar un chip de una compuerta de 8 y 3 de las entradas no usarlas. En general, las entradas no se dejan abiertas, sino que se conectan a 0 o a 1 de acuerdo a lo que corresponda. Si son compuertas I, lo conectamos a 1. Si son compuertas O, lo conectamos a 0. Pero, digamos que no significa que desde el punto de vista gráfico yo no lo pueda hacer. Es decir, lo podemos hacer. Yo cuando estoy haciendo un dibujo, lo puedo hacer. Después, cuando lo transformo a la realidad, tengo que ver, bueno, ¿de qué compuertas dispongo? Porque supónganse que yo voy a comprar hoy en día que la importación está media cerrada porque no hay dólares, voy a un negocio de electrónica a comprar y no hay compuertas de 4 variables de entrada, ¿está bien? No las consigo. Pero sí me vende digamos, el negocio, el comercio, tiene compuertas de 2 variables de entrada, ¿está bien? Y bueno, ¿qué hago? Y bueno, compro las de 2 e implemento con compuertas de 2. ¿Qué tendré que usar? Bueno, tendré que usar 3 compuertas. 2 compuertas, cada una de 2 variables de entrada, que van a ser 4 variables de entrada, y la salida de esas compuertas O a otra compuerta O de 2 variables de entrada. ¿Está bien? En otras palabras, estoy usando un solo chip también, pero para formar una O de 4 variables de entrada. En otras palabras, yo esto cuando vimos compuertas se lo había mencionado, lo volvemos a repetir. Todas las compuertas son expandibles a la cantidad de variables que necesitemos. Así que no hay ningún problema, se puede hacer. Bien. Perdón, las compuertas son esos símbolos que están como... Esto que tenemos acá. Esos cascos, Esto es una ¿no? compuerta O. Esto es una compuerta O de 4 variables de entrada. Esto es una compuerta I Sí, sí. de 3 variables de entrada. Esto es una compuerta NOT, que lo que hace es invertir. Por lo tanto, tiene solo una variable de entrada y una de salida. ¿Está bien? Ok. Bueno. Muy bien. Acá vemos aplicaciones de los multiplexores. No nos vamos a detener en eso. Ya lo vamos a ver en la práctica. Bueno, circuitos convertidores de códigos. ¿Qué es un convertidor de códigos? Bueno, cuando yo quiero pasar de un código a otro, por ejemplo, como está aquí, de BCD a BCD 2421.
Recuerden que el 2421 era el ICANN. El ICANN es 2421 y el BCD es 8421. En los dos casos solo utilizamos los 10 símbolos decimales porque son BCD, binario codificado decimal. Quiere decir que cada uno de los códigos solo va a utilizar 10 símbolos. En este caso, el convertidor de códigos va a tener 4 entradas y 4 salidas. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un código de, digamos, de 4 variables de entrada, que es el BCD natural, y tengo un código de 4 bits, que serían las salidas, que es el BCD 2421. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente colocamos las tablas de verdad de cada uno de los códigos, del BCD natural y del BCD 2421 o ICANN. Entonces, el ICANN, lo que me da la salida del ICANN es las funciones que yo tengo que representar en la salida. Es decir, que es lo que me va a permitir construir los circuitos lógicos para poder encontrar el código correspondiente. Tengo que respetar estos valores que están acá. Lo mismo para la posición 2, lo mismo para la posición 3 y lo mismo para la posición 4. Fíjense en que los últimos 6 combinaciones, por así decirlo, de 4 bits, esas últimas 6 combinaciones, les puse X, que significa indistinto. Indistinto significa que son combinaciones que no voy a usar nunca, que no van a salir nunca, porque no las estoy utilizando. En el código BCD yo solamente voy a utilizar símbolos del 0 al 9. El resto de las combinaciones no las usamos. Así que por eso es que acá en las salidas estaría indistinto, y esto lo que me ayuda es a poder simplificar, ya que el indistinto, o sea la X, la puedo considerar como 0 o como 1 para cada una de las funciones, de acuerdo a lo que me convenga para simplificar la función. Así que es importante porque puedo obtener circuitos con menor cantidad de compuertas. Bueno, por último, acá tenemos un circuito comparador de magnitud. ¿Qué sería el comparador de magnitud? Tengo 2 bits, que son A y B, y yo quiero saber si A es mayor que B, si A es menor que B o si A es igual a B. Entonces, las 3 funciones de salida van a ser A mayor que B, A menor que B es la segunda salida y A igual a B la tercera salida. Las hemos llamado Z, X y B. Y acá vemos en este recuadro qué es lo que, digamos, representa cada una de estas funciones. Así que si A es mayor que B, Z se va a tener que poner 1 cuando A sea mayor que B. Acá A vale 1, B vale 0, o sea que A es mayor que B. Y en este último caso, A igual a B, puede ser cuando las dos variables son 0 o cuando las dos variables son 1. Ahí puede ser igual. Así que este sería el caso de A igual a B. Los circuitos los podemos obtener para cada una de las funciones. Es decir, acá va a ser no A, B. Es decir, que esto es... bueno, empecemos por Z. Z es A, no B. Z en las entradas tiene que tener la variable A, entra directo, y la variable no B. Como tengo no B acá, lo que entra acá es no B. A no B me da Z. Esta otra, cuando A es menor que B, si A vale 0, B vale 1, A es menor que B.
Entonces se pone en 1 esta función. ¿Y esto qué sería? No A, B. Entonces la función era X. X es no A, acá tengo A, por lo tanto acá tengo no A, y B que entra directo. No A, B, la salida me da que A es menor que B. Y de igual serían estas dos combinaciones, no A, no B, y la otra sería AB. Entonces, no A, no B la tengo acá, sería esta, y la otra es AB, que sería esta. Acá entra directo A, entra directo B, AB es esta. Estas dos salidas las uno, y me da la función I, que corresponde a igual a B. Bueno, Sí. Pregunte, Sí. no hay problema. o sea, es una tabla de verdad, es un circuito armado con una tabla de verdad, con ceros y unos. Exactamente. Pero no Donde A y entendí. B son los bits que yo estoy comparando. Sí, pero viste que hay dos líneas que van. eh, Viste que el A está el símbolo de invertir. Va directo. ¿Pero por qué? Porque el A es 1, dijiste, ¿no? Y el B es 0. Las variables, cuando yo trabajo con las variables, cuando acá están en 0 sería A negada, y Sí. cuando están en 1 es A sin negar. Sí. Acá, por ejemplo, para B, B negado, y acá B sin negar. Claro, lo que quiero interpretar bien es el circuito lógico con esa tabla. No, o sea que lo explicaste, pero no entendí bien. Sí, el circuito corresponde a esta tabla. Claro. O sea, viste que hay, por ejemplo, está A que va directo a X. Sí, Es porque A es 1. O sea que no está exacto. negada. Porque A es 1. Y B es 0. Sí, Por eso va directo. por eso pasa por el inversor. Directo por el inversor y directo al circuito, digo, A esta compuerta. directo con puerta y después se va a X. Claro, digamos que de acuerdo a los valores de A y de B, solamente una de estas funciones va a estar habilitada, ¿está bien? O en 1. El resto va a estar en 0. ¿Está Ajá. bien? Y ahora Entonces, si es solo B, si es solo, o sea, no porque negada B. suponete que acá A está en 0 y B está en 1. A Ajá. está en 0 y B está en 1. Sí. Esta va a estar en 1, esta va a estar en 1, 1 y 1 me da un 1 acá. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver qué pasa con las otras. Acá A estaba en 0 y B estaba en 1. Si B está en 1, acá va a estar en 0. Así que con que esto esté en 0, con que una de las dos esté en 0, esto va a estar en 0. Acá, que tengo B, que también pasa por un inversor, esta va a estar en 0 y por lo tanto la salida de esta también va a estar en 0. Y para la última, en este caso yo tenía que A valía 0, ¿está bien? Así que si A vale 0, esta entrada va a estar en 0, esta va a estar en 1, la salida es 0. Conclusión, la única que va a estar en 1 es X, las otras van a estar en 0. ¿Está bien? Ok. Tendría que verlo en acción. Bueno, pero está bien. Sí. Bueno, repasá un poquitito el tema de compuertas y Sí. las tablas de verdad. No, las tablas de Todo verdad está entiendo. relacionado con eso. Ok. Bien. Pasamos a los circuitos aritméticos y entonces vamos a ver el semisumador, primero que nada, semisumador. ¿Por qué le llamamos semisumador? Porque yo voy a sumar 2 bits, 2 bits, que son los bits A y B. Y a la salida de este circuito voy a tener dos funciones.
Una que corresponde a la suma, el valor que le da la suma a esa posición, y otra que va a ser el carry, es decir, ¿qué ocurre si yo me llevo un 1 para la siguiente posición? Bueno, entonces la tabla de verdad de este semisumador es esta que tenemos aquí sobre el margen derecho, donde tengo todos los estados posibles de los bits A y B, que son los que yo quiero sumar. La salida suma es simplemente la suma en binario, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0 en la posición, y me llevo 1 para la posición siguiente, ya que 1 más 1 sería 2, pero 2 en binario es 1, 0. Entonces en esta posición me queda 0 y el 1 me llevó a la posición siguiente. Si no hay posición siguiente, el carry me va a quedar como 1, 0. 1, 0, y en ese caso me está diciendo que es el valor 2. 1 más 1 me está dando 2. La joven de Solano, Bueno. ¿qué hizo el casting? Entonces, con esta tabla, ¿está bien? Vamos a colocar dentro de un mapa de Bates-Carnot, es este mapa que tenemos aquí, mapa de Bates-Carnot, donde tenemos dos colores. El color rojo sería la función S, y el color azul es la función C. Es decir, que yo metí dos funciones dentro de un mismo mapa, pero podríamos haberlo hecho como dos mapas separados y cada uno me va a dar un circuito. El circuito que corresponde a la función S y el circuito que corresponde a la función de carry o transporte. Entonces, si yo analizo esta tabla que está bien grande acá, que es el resultado de lo que sería el semisumador, la misma tabla que antes, pero ahora la hemos embellecido un poco. Lo que vemos, comparando con la salida de las compuertas, que esta función que es C, esta función en azul, coincide con una compuerta I. Por lo tanto, va a ser el producto lógico de las variables de entrada, de los dos bits que yo quiero sumar. A por B. Entonces, eso es la función C. Y la función S, si nos fijamos y comparamos con las tablas de verdad que habíamos visto cuando vimos compuertas, corresponde a una compuerta O. Esta es la tabla que corresponde a la compuerta O exclusiva. O exclusiva. Así que la salida suma o la función suma la voy a realizar con una función O exclusiva de las variables de entrada que serían A y B, los dos bits que yo quiero sumar. Bueno, entonces acá vemos esquemáticamente qué compuertas tiene el semisumador para poder realizar la suma y el carry. Pero con esto no me es suficiente para poder sumar en binario, porque podría ser que yo tenga más de un bit. Y en ese caso no estoy teniendo en cuenta el carry previo. Para ello, entonces, construimos el circuito que se denomina sumador completo. El sumador completo que tiene una entrada más, es decir, que va a tener nuestro bloque, nuestra caja negra, va a tener 3 bits de entrada, los 2 bits que quiero sumar, y el carry previo, en el caso de que lo haya, porque podría ocurrir que este sea el bit menos significativo. Y en ese caso, si es el bit menos significativo, el carry previo lo tendré que poner a 0, si estoy haciendo una suma. ¿Está bien? Es decir, que para la primera suma, este bit
no lo tomo en cuenta, lo pongo en 0 y sumo solamente los bits A y B. Muy bien. En este caso, lo que se ha hecho es implementar un sumador completo con semisumadores. O sea que cada uno de estos es un semisumador. El semisumador me permitía sumar solamente 2 bits. Entonces, yo tengo los bits A y B que entran al semisumador, y al segundo semisumador entra la salida, que sería la salida suma del sumador anterior, que está sumando los bits A y B, y la otra entrada sería el carry previo, es decir, que acá entra la tercera entrada al segundo semisumador. Las salidas de los semisumadores eran, por un lado, la suma, es decir, que acá la salida de este segundo semisumador me va a dar la función suma, y los carry tengo que analizar qué pasa en cada caso. Es decir, que si yo del primer semisumador tuve un carry, y además si tuve un carry es directamente por acá. Si tuve un carry sale directo a la salida de carry. ¿Está bien? Pero si la suma es 1, si la suma vale 1, y además el carry previo vale 1, esto hace que esta compuerta me dé 1 a la salida y por lo tanto tengo un carry de salida. Es decir, que si la salida suma y del carry previo ambos son 1, en ese caso voy a tener un 1 de carry. Un 1 de carry. Ese es el 1 que va por fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. El esquema, digamos, de esta resolución con semisumadores sería el sumador completo, ¿está bien? Tengo las variables, los 2 bits que quiero sumar, el carry previo, y como salidas, la salida suma y la salida de carry. Muy bien. Bueno, si hacemos la tabla de verdad ahora teniendo en cuenta el carry previo puede valer 0 o 1, como yo voy a tener 3 variables de entrada, voy a tener 8 combinaciones posibles. Y voy a tener salida suma, que lo obtengo sumando los bits de las 3 variables de entrada. Y en el caso de que tenga 2 o más unos, voy a tener un acarreo, un carry, como tengo acá, por ejemplo. 1 y 1 como variables de entrada, me da 0 como suma, pero tengo un carry de 1. Y bueno, lo mismo Eso es como si estuviera sumando, ¿no? ¿Sí? Perdón, eso es como si estuviera sumando los binarios, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí o sí te Sumando va el a binario. quedar carry si Sí. es que tenés 2 o más de Y de 2. esa manera obtengo las funciones S y la de carry, las dos. Bueno, la función S, esta función que está en rojo, digamos que si yo la meto en un diagrama de Bayes-Carnot, vamos a ver que no puedo simplificar nada, no la puedo simplificar. Sin embargo, como en el caso del sumador completo, la salida de suma era una O exclusiva, puedo suponer, lo tengo que verificar, que ahora voy a tener una O exclusiva, pero de 3 variables de entrada. La variable A, la variable B y la variable carry previo. Entonces, eso va a ser S. Bueno, evidentemente, sí se puede
la compuerta, una compuerta O exclusiva de 3 variables de entrada, y para verificar yo lo que tendría que hacer es A O exclusiva B, y la salida que tengo de A O exclusiva B, hacerlo O exclusiva con la entrada C sub 1. Lo que obtengo a la salida lo comparo con la suma, con esta suma. Y van a observar que coinciden los valores de 0 y 1 para cada una de las combinaciones de entrada. Así que de esa forma verificamos que esto sea cierto. Bueno, por otro lado, la salida de carry sí la puedo simplificar. Lo que voy a hacer es meter la función C en un diagrama de Bates-Carnot, la simplifico y voy a obtener un circuito como este que se muestra acá. Es decir, compuertas I seguido de una compuerta O que se reemplaza para tener un mismo tipo de compuerta, todo por compuertas NAND. Recuerden que si yo tengo circuitos de compuertas I seguido de compuertas O, puedo reemplazarlo por NAND. Y si tengo un circuito de compuertas O seguido por compuertas I, puedo reemplazarlo por compuertas NOR. ¿Qué significa eso? Que saco la compuerta que estaba y pongo otra del mismo tipo. Pero NOR o NAND de acuerdo a qué estoy utilizando. Para que sea más ilustrativo y más simple, si yo en un mapa de Bates-Carnot simplifico los unos de la función, lo que voy a tener es una función normal disyuntiva, y en ese caso lo puedo configurar todo el circuito con compuertas NAND, con compuertas NAND del mismo tipo. Y en el caso de que yo simplifique los ceros en vez de los unos, lo que voy a obtener es una función normal conjuntiva, y en ese caso el circuito lógico va a quedar representado por compuertas NOR seguido de compuertas NOR. En otras palabras, si a mí en un examen me piden implementar un circuito lógico con compuertas NAND, yo lo que tengo que hacer es meter la función dentro de un diagrama de Bates-Carnot, simplificar los unos y de ahí me va a quedar el circuito. Y si me piden implementar un circuito con compuertas NOR, lo que voy a hacer es colocar la función dentro de un diagrama de Bates-Carnot, simplificar los ceros y de ahí voy a obtener el circuito de compuertas NOR. Bien. Bueno, vamos ahora a ver, ya vimos lo que era un semisumador, vimos lo que era un sumador completo, y ahora vamos a ver un circuito que nos permite sumar y restar, trabajando con un sumador completo. Yo trabajo con un sumador completo, pero voy a poder sumar o restar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con este circuito que tenemos acá en el margen derecho, que fíjense que tengo un sumador completo, y lo único que le agrego es una compuerta O exclusiva, que la finalidad de esta compuerta O exclusiva es invertir el valor de la variable B, de tal manera de tener lo que sería el complemento a la base disminuida. Porque si yo cambio ceros por 1 y 1 por ceros, voy a tener el complemento a la base disminuida. ¿Está bien?
Pero como nosotros dijimos que todos los circuitos de los microprocesadores trabajaban en complemento a 2, no en complemento a 1, sino en complemento a 2, lo que tenemos que hacer es, al menos significativo, una vez que hice la conversión, al menos significativo, meterle un 1 en el carry previo, para que yo al complemento a la base disminuida, al menos significativo, le sumo 1, que tengo el complemento a la base. ¿Está bien? En otras palabras, estoy sumando el complemento a la base. Bien, entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, es muy simple. Porque eso me lo va a dar la salida de la O exclusiva. Cuando yo estoy sumando, esa patita que dice SR acá, va a estar en 0. ¿Está bien? Va a estar en 0. Si esta pata está en 0... Perdón, ¿qué es SR? Suma o resta. Ah, perdón. No escuché. ¿Sí? Disculpe. Bueno, entonces, si yo estoy sumando, la patita SR va a estar en 0. Entonces, al estar en 0, si B es 0, me va a quedar 0 a la salida. Y si B es 1, me va a quedar 1 a la salida. En otras palabras, si una de las entradas tengo en 0, la otra entrada pasa directamente a la salida. ¿Está bien? Así que acá lo que voy a tener es la variable B, y en este caso lo que estaría haciendo es la suma de A más B. La suma de A más B. Ahora bien, si yo a las entradas SR le pongo un 1, y además en el sumador completo menos significativo, suponiendo que este es el menos significativo, también le entro ese mismo 1, además de invertir el valor de B, que ahora vamos a ver cómo lo hace, además de invertir el valor de B, yo le estoy metiendo un 1 en el valor menos significativo, es decir, lo estoy convirtiendo en complemento a la base disminuida, porque estoy cambiando 0 por 1 y 1 por 0, pero además le estoy sumando 1 al menos significativo. Así que lo estoy trabajando en complemento a la base, ¿está bien? Bueno, entonces, en ese caso, lo que me daría acá a la salida es la resta de A menos B. La resta de A menos B. Bien. Veamos cómo hago la inversión acá con la O exclusiva. Si la pata SR está en 1, si esta patita está en 1, lo tenemos acá en esta columna, si está en 1, B, que es lo que entra a la compuerta O exclusiva, puede ser 0 o puede ser 1. Pero si B es 0, cambia a 1, y si B es 1, cambia a 0. Ya que yo tengo acá 1, 0, me da 1 a la salida. Quiere decir que si acá tenía un 0, acá se va a convertir en 1. Y 1, 1 me da 0 a la salida. Quiere decir que, digamos, si B es 1, la salida es 0. O sea, se invierte también. Es cómo funciona la O exclusiva, que lo tenemos en esta tabla de verdad. En otras palabras, digamos, si S está en 0, las salidas no cambian, es decir que en B' tengo el valor de B, y si SR está en 1, las salidas se invierten. Sí. Perdón, profe, esto es de la Sí. tabla de verdad, ¿no? O sea, La tabla de verdad de la O exclusiva, esto. es tipo como discreta, ¿no? ¿Qué? Es como discreta, ¿no? Viste que hay una Sí, tabla de verdad. exactamente, la Pero tabla con de la O. verdad. La tabla de verdad que le corresponde a esta compuerta, a la O Ok. exclusiva. Ok, listo. Gracias. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora
porque antes trabajamos con un solo bit, ¿cómo sería el caso de un sumador-restador binario de n bits? Que en este dibujo hemos dibujado 4 sumadores completos, pero puede tener la cantidad que se les ocurra. Entonces, cada uno de las unidades que me sirve para un bit lo tengo que replicar para cada uno de los bits que tenga tanto la variable A como la variable B. ¿Está bien? Entonces, por un lado voy a tener a la salida de cada sumador completo, voy a tener la suma o resta que corresponde a ese bit, y en el caso de tener transporte, el transporte del menos significativo lo voy a conectar al siguiente, como que están en cascada, ¿sí? Es decir, va al siguiente bit. Y el menos significativo voy a conectarlo a la entrada SR. De tal manera que si yo estoy restando, el menos significativo va a sumar 1, mientras que si estoy sumando, el menos significativo acá va a estar en 0, por lo tanto, solamente voy a sumar los bits que están en A y en B. Bien, así que esta sería entonces la configuración para n bits. Bueno, en este caso le agregamos el registro de estado. Es decir, las banderas que quedan en la unidad aritmética cuando nosotros estamos sumando o restando. Y vamos a tener la bandera C de carry, que es la salida del carry más significativo. El bit de signo que corresponde al bit más significativo, la salida suma del más significativo a lo que me da el bit de signo. La bandera Z, que la vamos a obtener con esta compuerta NOR, si quieren lo pueden corroborar con la tabla de verdad, pero si todas las salidas de suma de cada uno de los sumadores completas vale 0, así es que acá tengo 0, 0, 0, 0, todas las entradas estas en 0, acá a la salida voy a tener un 1, es decir que esto es lo que me indica la bandera Z. La bandera Z se pone en 1 cuando todos los bits del registro acumulador valen 0. En este caso serían las salidas SR, que aquí las hemos llamado R0, R1, RI y RN-1. Y me falta la banderita de overflow, que la banderita de overflow teníamos que analizar los últimos 2 transportes. Es decir, si yo tengo un transporte desde la magnitud hacia el bit de signo, que sería el más significativo, este transporte, y si tengo un transporte hacia afuera, es decir, del bit de signo hacia afuera. En ese caso, si eran distintos vale 1, estaría fuera de rango, y si son iguales, es decir, los dos valen 0 o los dos valen 1, en este caso tendría un 0 en la salida. 0 en la salida. En otras palabras, no estaría fuera de rango. Mientras que si son distintos, estoy fuera de rango y la bandera B se me va a poner en 1. Bueno, vamos ahora a explicar un poquitito el sumador BCD. Es decir, yo ahora voy a sumar en forma codificada. Si sumo en forma codificada, el resultado también tiene que ser un código que corresponde a un BCD. Es decir, que también me va a quedar el resultado en forma codificada. Entonces, aquí tenemos
la unidad, en este caso tendríamos para sumar 2 unidades, la unidad y la decena, pero fíjense que yo tendría que agregar un esquema de este tipo por cada cifra que tiene el número que yo quiero sumar. En este caso, solamente voy a poder sumar 2 cifras. Entonces, la variable A va a tener cualquier valor y lo voy a poner en A0, A1, A2, A3. En cada uno de estos sumadores completos, perdón. Y la variable B en B0, B1, B2 y B3. Pero de acuerdo al valor de la suma, a la salida yo puedo tener un valor que corresponda a un código BCD o no. Y en ese caso, si no corresponde un código de BCD, como es el caso de 10, 11, 12, 13, 14, 15 en binario, esas combinaciones binarias de 4 bits, son números que no están permitidos, o valores que no están permitidos. Entonces, si el resultado que yo obtengo de la primera suma me da alguno de esos valores, significa que eso no es el resultado real. Me falta hacer algo. Para hacer lo que tenemos que hacer, yo utilizo este circuito que tenemos acá, que se llama un detector de códigos no permitidos. Detector de códigos no permitidos, o de BCD erróneos. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, si acá tengo un 1 y acá tengo un 1, que sería 1 y 1, sería el valor 12, me va a dar un 1 acá. Y si me da un 1 acá, tengo un 1 acá. Y si tengo un 1 acá, acá le estoy sumando 0, 1, 1, 0 en este segundo conjunto de 4 sumadores completos. Entonces, le estoy sumando el valor 6. En otras palabras, si acá me da un código no permitido, para obtener el valor que corresponde a la posición, le tengo que sumar 6. Entonces, sumándole 6, obtengo un código válido, que es el código BCD que le corresponde a la unidad. Y en ese caso, este 1 que me puso acá en 1 es el que me sirve también de acarreo del próximo dígito. No es el próximo bit, es el próximo dígito. Porque esto ahora va a ser otro código BCD para la decena de A y otro código BCD para la decena de B. Y acá ocurre lo mismo, me podría dar sumas no válidas, entonces este circuito me lo va a detectar, y si me lo detecta me va a poner 6 en la suma de abajo, que lo que va a hacer es indicarme cuál es el valor que le corresponde a la decena, el valor en BCD, en forma codificada. Si este valor vale 0, significa que el código que yo obtuve como suma es un código válido. Es un código válido, ya es el resultado correcto. En ese caso, yo le estoy sumando acá en estos 4 sumadores 0, 0, 0, 0, 0, 0. Con lo cual, lo que voy a tener en la salida, acá en la salida de este segundo sumador completo, este segundo conjunto de sumadores, voy a tener el mismo valor que tengo acá, que va a ser el valor que le corresponde, y en ese caso no hay acarreo. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Puede ocurrir que yo esté sumando, por ejemplo, 8 más 8, me da 16, y en ese caso 16 va a ser un 1 por el carry de salida de este sumador completo, un 1 acá, y el resto va a ser 0, 0, 0, 0. Es decir, que voy a tener todos ceros como valor del resultado. Sin embargo, ese valor no es cierto, porque 8 más 8 no es 10, que sería 1, 0, como código BCD.
Tendría que ser un 6 eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo un código válido como salida, pero tuve un carry por el sumador completo más significativo, este 1 me pone un 1 acá y me suma 6. Quiere decir que 0 más 6 me da 6 y ese es el valor correcto que yo estoy leyendo en la salida de la unidad. De la unidad. Es decir que todo este conjunto, todo el conjunto, es lo que corresponde a una unidad decimal de suma en BCD. Por cada símbolo, o sea, por cada cifra que tenga mi número, yo voy a tener que tener un conjunto de estos. Si tengo 10 cifras, bueno, tendré que tener 10 conjuntos de estos. Bueno, en este caso estamos viendo un ejemplo práctico donde estoy sumando 88 más 19, esto me tiene que dar 117 y bueno, como ven acá abajo están indicados los valores ya que corresponden. O sea, con números, ¿no? Sí, con números. Puesto los números en cada posición. Este 8 está acá, 1, 0, 0, 0. Ah, el 8 en binario. El 9 está acá, 1, 0, 0, 1. ¿Está bien? Pero en binario está todo. Para o esta sea, cifra. Esto está, yo voy a trabajar siempre en binario con la máquina. sí, pero ahí como que está... Pero este es un código BCD. Acá estoy trabajando en BCD. Así Ok. que el código que le corresponde al 8 es 1000. El que le corresponde al 9 del número que estoy sumando en esta cifra, en la primera cifra, Sí, es el 9, 1001. sí. Como estoy sumando carry previo 0, ¿está bien? Y eso obtengo el resultado. Ajá, pero o sea, todo está conectado con el circuito de la decena para obtener el 107 al final, ¿no? Exactamente, está Ajá. conectado con el circuito de la decena y la decena tiene un carry, ese carry me genera un 1. Si me generara más, tendría que sumarlo a la tercera cifra, que en este caso no tengo tercera cifra acá, pero sí en el resultado, así que este 1 estaría en BCD, sería 0001. Y ese sería el detector que estaba hablando hace rato, ¿no? Detector Sí, de carry sería. exacto. Ajá, o sea, ok. Y eso lo Bueno, hizo a muy propósito. bien. O sea, lo hizo a propósito ese circuito para que detecte el carry. Exacto, y además para que vean un ejemplo práctico de este esquema que es medio teórico, ¿está bien? O Sí, está porque ese era abstracto. teórico y el otro tiene números. Exacto. ¿Por qué el carry se pone en la Tiene un decena y no en la ejemplo, unidad? tiene un ejemplo. Yo acá le puedo poner cualquier valor, ¿está bien? Profe, ¿por qué el carry se pone en la decena y no en la unidad? Si sale de la No, en unidad. la unidad también, fíjate que está acá el carry. Esta línea que estoy marcando viene acá. Ah, ahí está. Ok, no la había visto. Digamos que el carry de salida de la primera cifra va al carry de entrada del menos significativo de la segunda cifra. Y acá también este iría al carry de entrada de la tercera cifra si hubiese una tercera cifra. Las centenas, dice. Ah, claro. Claro, exactamente. Si Ah, hubiese una centena, este carry se debe conectar a la centena. ok. Bueno, Bueno, gracias. salimos de los circuitos aritméticos y pasamos a la unidad lógica. Unidad lógica. ¿Qué es lo que me permite hacer una unidad lógica? Una unidad lógica me permite hacer todas las funciones lógicas. Es decir, con puerta NOT, invertir una variable. En este caso, lo que invierte es el primer operando.
me permite hacer una compuerta I, es decir, sería la intersección de los dos operandos, del operando 1 con el operando 2, me permite hacer la unión de los dos operandos y me permite hacer la O exclusiva de los dos operandos. Con lo cual, yo tengo 4 funciones de entrada, que solo una de estas 4 va a estar habilitada, va a estar puesto en la salida. Por lo tanto, para eso voy a utilizar un multiplexor. Voy a utilizar un multiplexor y como tengo que seleccionar 4 funciones de entrada, voy a utilizar 2 variables de selección que son las variables A y B. Si estos A y B valen 0, 0, 0, la compuerta NOT es la que yo tendría en la salida. Así que estaría invirtiendo el operando 1. Si acá tengo 0, 1, la compuerta I es la que está conectada a la salida. Así que acá, de acuerdo a este esquema que está dibujado, acá es 0, 1. Si tengo 1, 0, la compuerta O va a estar conectada a la salida. Y si tengo 1, 1, la compuerta O exclusiva es la que va a estar conectada a la salida. Así que esas son las 4 funciones lógicas que podemos hacer. En cuanto a la unidad aritmética, nosotros recién vimos un sumador binario, cómo hacíamos un sumador binario y cómo podíamos hacer un sumador en BCD. Pero la unidad aritmética, lo que tengo dentro del microprocesador, lo que me permite hacer son 4 funciones también. 4 funciones que van a ser sumar las variables A y B, restar las variables A y B, A menos B, incrementar la variable A o decrementar la variable A. Esas son las 4 funciones que puedo hacer en la unidad aritmética. Con lo cual, también voy a utilizar un multiplexor para seleccionar qué función estoy realizando. Y para ello voy a tener 2 variables de selección que en este caso las he llamado X e Y, porque utilicé las variables A y B para hacer la suma y la resta, pero que son las mismas variables de selección que teníamos en el caso de la unidad lógica. Así que estas A y B son las mismas que X, Y en el caso de las unidades aritméticas. Son las mismas patas. Bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces o analicemos cómo obtengo cada una de estas funciones? Cada una de estas funciones que tenemos acá. Si yo tengo las variables X, Y, 0, 0, 0, 0, lo que tengo conectado es la entrada que tiene acá la patita B o la variable B a la salida. Es decir, que acá sale B. Y lo que estoy haciendo entonces es A más B. ¿Qué tiene que ocurrir? El carry previo tiene que estar en 0. ¿Está bien? Y si yo acá tengo 0, 0, 0, 0, la O exclusiva me va a dar 0 a la salida. Y tengo 0, 0 en las entradas, me va a dar 0 a la salida. Con lo cual, digamos que acá yo esto se lo estoy conectando al menos significativo, pero va a ser un 0, por lo tanto no le estoy sumando nada. Estoy simplemente sumando A más B. Veamos qué ocurre en el segundo caso, cuando X es 0 e Y es 1. Si X es 0 e Y es 1, lo que estoy seleccionando es esta entrada, es decir, que esta entrada va a estar conectada a la salida. En otras palabras, lo que voy a tener acá va a ser no B, es decir, B negado. Y lo que estaría haciendo es A más B negado. Si yo estoy haciendo A más B negado, es lo mismo que hacer A menos B. Pero
Si yo estoy trabajando o quiero trabajar en complemento a la base, en vez de complemento a la base disminuida, en ese caso tendría que ponerle un 1 en el carry previo, en el carry menos significativo, digamos, ¿sí? Y en ese caso, si esto es 0 y 1, a la salida de esta O exclusiva voy a tener un 1. Entonces, si esta salida yo se la conecto al carry previo del menos significativo, lo que estoy haciendo justamente es la resta A menos B en complemento a la base. Bien. Tercera posibilidad, que X valga 1 y vale 0. X1 y vale 0. En ese caso, la función que estoy haciendo es el incremento de la variable A. Incremento de la variable A. Fíjense, A entra directo al sumador completo, así que A la tengo acá. Si la tengo acá, bueno, veamos qué ocurre. Por otro lado, si acá tengo 1, 0, esta va a ser la entrada que tengo conectada a la salida del multiplexor. Y este valor está conectado a 0, así que le estoy poniendo un 0 acá. Si yo tengo A más 0, lo que tengo es A a la salida. A más 0 me da A. Pero si X es 1 y es 0, a la salida de esta compuerta tengo un 1. Y si este 1 se encuentra conectado en el carry previo del bit menos significativo, lo que estoy haciendo a la variable A, le estoy sumando 1. En otras palabras, estoy incrementando la variable. Ah, o sea, esto más 1. Sí, exacto. Pero todo ese quilombo para sumar 1. Pero me sirve para cualquier caso, ¿eh? Es decir, para cualquiera de las funciones, no solo para sumarle 1. Fíjense que yo ya analicé A más B, analicé A menos B y ahora A más 1. Vamos a analizar ahora A menos 1. Si yo tengo A menos 1, significa que X e Y, esperen que no encuentro el cursor, acá lo tengo, X e Y, ambas están en 1. X está en 1 y está en 1. Entonces, esta entrada es la que tengo conectada a la salida. Y si tengo esta entrada conectada a la salida, lo que yo le estoy poniendo acá es un 1. Quiere decir que voy a tener esta entrada en 1. Pero no de este sumador, en 1 de todos los sumadores. En otras palabras, a la función A, a la variable A, le estoy sumando 1 en todos los bits. Fíjense en este ejemplo. Tengo el valor 5 como variable A, es decir, 1, 0, 1. Y necesitaría 3 sumadores completos, o sea, 3 conjuntos de estos. ¿Sí? Entonces, si a 1, 0, 1 le sumo todos unos, porque, digamos, en cada una de estas entradas voy a tener un 1, así que un 1 acá, un 1 en la otra, un 1 en la otra, en todas 1, me da que este valor, 1, 0, 0, ¿está bien? 1 más 1, 0, me llevo 1, 1 más 1, 0, me llevo 1, 1 más 1, 0, más 1, 1 y me llevo 1. El acarreo lo desprecio, no me interesa, pero fíjense lo que ocurre. Si el valor que yo tenía era 5, 1, 0, 1 en binario, el valor que me queda como resultado al sumarle todos unos es 4, 1, 0, 0. Y pruébenlo que es válido para cualquier valor. Para cualquier valor es válido hacer esto. No lo puedo hacer con un solo bit. Por eso yo acá puse 3 bits, para que se vea. Entonces, conclusión. Valor 4, si el valor de A era 5, ¿qué significa eso? Que a 5 le resté 1. ¿Qué me dio? Me dio 4. O sea, A menos 1. Estoy decrementando la variable. Así que cuando yo quiero incrementar la variable o decrementar la variable, lo hago en la unidad aritmética lógica. En la unidad aritmética, colocando en la variable de selección 1, 1. Bien. Perdón, 1, 1 si estoy decrementando, ¿no?
Bueno, por último, Sí, desde X de y Y ya era, ¿no? vamos terminando, por último, nos queda analizar la unidad aritmética lógica, es decir, juntar todo en un solo circuito. Yo por un lado tengo la unidad aritmética, que lo tengo acá, es lo que acabamos de ver. Por otro lado tengo la unidad lógica, que es lo que tengo acá, que ya lo habíamos visto, era este esquema que teníamos acá. Y entonces, ahora yo voy a tener las salidas de la unidad aritmética, que son todos los bits que corresponden a la variable A y B, las que estoy trabajando. Lo mismo pasa acá con la unidad lógica, todos los bits que tienen las variables A y B. Pero esto lo voy a conectar a otro multiplexor que también va a tener dos variables de selección. En este caso, las variables de selección van a ser P y Q y son distintas que las XY. Fíjense que acá le puse XY y las puse a la unidad lógica y a la unidad aritmética están las mismas variables de selección. Pero en el caso de la unidad aritmética lógica tiene dos variables más de selección, que son P y Q, que me van a permitir seleccionar 4 posiciones de entrada. ¿Y qué son esas posiciones que puedo seleccionar? Bueno, fíjense. Si esto está en 0, 0, significa que esta entrada es la que está conectada a la salida. Si esta entrada es la que está conectada a la salida, ¿qué tengo acá? Tengo unidad aritmética. ¿Está bien? Unidad aritmética. Quiere decir que con 0, 0, lo que va a estar saliendo en las salidas de AC, que sería acumulador, y esto me indica el bit, en este caso trabajé con 3 bits, pero tomando uno como genérico, AC sub i, puede tener n, todos los que quiera, tendrá que tener, bueno, n conjuntos, digamos, n multiplexores acá, y las unidades estas, depende de los bits que tenga, también va a tener acá n bits. Bien, entonces, la segunda entrada quiere decir que si P está en 0 y Q está en 1, si P está en 0 y Q está en 1, esta entrada va a ser la que está conectada a la salida. Y en este caso, esta entrada está conectada ¿a dónde? A la unidad lógica. Entonces, con P y Q 0, 0, lo que tengo a la salida es la unidad aritmética. Con P y Q 0, 1, lo que tengo a la salida es la unidad lógica. ¿Está bien? Bueno, y me quedan dos valores más, que son 1, 0 y 1, 1. Bueno, los utilizamos para rotar el registro acumulador. Es decir, que yo puedo hacer rotación a la izquierda o rotación a la derecha. Y por eso es que tomamos 3 bits, porque si no, no se puede explicar la rotación. ¿Qué va a ocurrir? Si yo estoy rotando a la izquierda, este bit que está acá va a pasar acá, este que está acá va a pasar acá, y este que está acá va a venir acá. Y si estoy rotando a la derecha, este bit va a venir acá, este bit va a venir acá, y este va a venir acá abajo. Entonces, conclusión. Si tengo 1, 0, 1, 0, sería rotación a la izquierda, rotación a la izquierda, y esta sería la entrada que tengo conectada a la salida, la tercera de cada multiplexor, esta y esta. ¿Está bien? Con lo cual, fíjense en que este bit me queda conectado a este segundo multiplexor, es decir, que con 0, 1 esto va a ser lo que tengo en la salida, que es este bit. Este bit me va a quedar conectado acá, es decir, que es lo que voy a tener a la salida, este lo voy a tener a la salida, y este bit que viene acá
Esto lo voy a tener conectado acá, es decir que hace subir, va a ser el que viene a la primera posición. Profe, Con una esto pregunta. hace rotación a la izquierda. Sí, Rotaría el resultado de la operación anterior. sí, digamos que cualquier resultado, no me interesa. ¿eh? Es decir, es lo que yo tengo acá. Lo que tengo acá lo voy a tener conectado a la tercera entrada. Y entonces, cuando esto venga a 1, lo que tengo en la tercera entrada es lo que va a salir acá. Por eso el cambio se va a producir después que seleccione las entradas P y Q. ¿Está Ok. bien? Sí. Bueno, lo mismo pasa cuando hago la rotación a la derecha. Rotación a la derecha cuando acá tengo 1, 1. Y en este caso, entonces, fíjense en que este tendría que venir acá, así que este viene a la cuarta posición. Este tendría que venir acá. Este viene a la cuarta posición. Y este tendría que venir acá abajo. Con lo cual, este viene a la cuarta posición acá. Con eso entonces quedaría explicada la rotación a la derecha. Bueno, conclusión, para finalizar. La unidad aritmética lógica tiene 10 funciones. 10 funciones. 4 aritméticas, que son la suma, la resta, el incremento de una variable, el decremento de la variable. 4 lógicas, que son la compuerta NOT, la compuerta I, la compuerta O y la compuerta O exclusiva. Y 2 funciones de rotación, que son rotación a la izquierda y rotación a la derecha. Esas son las 10 funciones que es capaz de realizar la unidad aritmética lógica, que está metida dentro de un microprocesador y que acá estamos viendo en forma esquemática para 3 bits nada más. Pero esto podría ser para 32 bits. Con lo cual acá la variable A va a tener 32 bits, la variable B va a tener 32 bits, voy a tener 32 salidas acá. Lo mismo ocurre con la unidad lógica, A va a tener 32 bits, B va a tener 32 bits, voy a tener 32 salidas acá, tendría que tener 32 multiplexores acá y cada uno formará parte de mi acumulador, que es el registro que guarda los resultados por un lado y por otro lado también el que mantiene la variable A que estoy ingresando, tanto en la unidad aritmética como en la unidad lógica, como lo habíamos visto en los esquemas anteriores. ¿Está bien? Bueno, con esto entonces terminamos con la presentación de hoy. Yo les pediría que ahora contesten el cuestionario. Yo me voy a quedar en línea, así que ustedes todo lo que quieran preguntar, ya sea de esta presentación o de temas anteriores, lo pueden hacer. Y el que quiere retirarse se puede retirar. No dejen de hacer el cuestionario porque recuerden que es lo que yo tomo para la presencia, la participación en clase de cada uno de ustedes. Si quieren hacer una consulta sobre las preguntas que estoy haciendo en el cuestionario, me la pueden hacer tranquilamente. Es el cuestionario de ahora, ¿no? El TP6. El cuestionario de ahora, sí, el que figura ahí en el aula. Cuestionario unidad 6, lógica digital, primera parte. Sí, de la primera parte. Ok. Ahora lo intentaré. Por las dudas que conozcan a alguien que no haya podido asistir hoy, bueno, avísenle que ahí tienen un video para poder ver la clase de hoy y además que contesten el cuestionario antes de 48 horas. Hoy es 30, esto el primero a última hora termina o finaliza la habilitación del cuestionario.
Hasta luego, buenas noches, buena semana.